¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estarán viendo este video. Me acerco para hablar muy cortito, muy breve, muy sintético sobre el siguiente tema que nos toca abordar, que es la historia del arte. Para poder llegar a eso, primero vamos a tomar lo que hablamos en las primeras clases y que en los trabajos se vino viendo, qué diferencia hay entre arte, qué es artesanía, a qué entendemos por arte. Podemos decir que el arte es una manifestación estética, ojo con esa palabra, más adelante la vamos a ver, es una manifestación estética que nos sirve para expresar, le sirve al hombre para expresar sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones, sus ideas, sus pensamientos. Eso es el arte. Y tiene, dentro como concepto nuevo, dentro de lo que ustedes ya sabían, una finalidad, y esa finalidad es contemplativa. ¿Qué significa contemplativa? Yo hago algo para que otros lo contemplen. Porque aquí el importante es el hombre con su habilidad. Yo voy a cantar para que otros lo escuchen. Y lo importante es la habilidad de cómo canto. Voy a hacer una escultura para que otros la observen. Y lo importante es la habilidad de cómo se hace la escultura. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bien. Por ejemplo, supongamos que se hace una muestra de latas en el San Juan de la Cruz. Entonces yo presento esto, ¿sí? Es una lata que está pintada, que tiene un decoupage y esas cosas así. Bueno, entonces presento esta lata y pongo lata celeste y blanca. Entonces todos pasan, la miran, ¡ay, qué lindo, hermosa, hermosa! La observan todo y demás, bien, es una obra de arte, digamos, es arte. Ahora yo esta lata la tengo en mi casa y le pongo todas estas cosas adentro, ¿sí? Y ya no va a estar en un lugar con un contexto que es para observar esto. Ya va a estar acá para que yo pueda agarrar a mano las cosas. Tiene una utilidad. Entonces dejó de ser una obra de arte para pasar a ser una artesanía. ¿Se entendió? Esa es la diferencia que vamos a tener entre arte y artesanía, ¿sí? Y ese es el concepto que vamos a tener como premisa para poder entender el resto de los temas sobre lo que es el arte. Bien, decíamos que en la historia del arte arrancábamos siglo IV antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo, en lo que era el arte antiguo, y termina esta historia del arte, termina este periodo antiguo dentro de la historia del arte con la caída del Imperio Romano. Todo lo que tenga que ver en historia del arte está relacionado con la historia social, política, económica, ¿sí? De los lugares. Cae el Imperio Romano y comienza una nueva etapa dentro de la historia del arte que es la Edad Media y la historia en general que es la Edad Media. La Edad Media es una de las etapas más largas dentro de la historia y más rica en lo que es la proliferación de cosas artísticas, de hechos artísticos. La historia del arte marca en la Edad Media desde, vamos a hacerle números redondos, porque así no los vuelvo locos con números. Vamos a hacerlo desde el siglo V hasta el siglo XV. Del siglo V al siglo XV. Dentro de esta historia de medioevo o Edad Media, de la historia de la música, tenemos dos grandes partes. Una va del siglo X hasta finales del siglo V hasta finales del siglo X, y la otra va desde el siglo XI hasta terminar la Edad Media, hasta el siglo XV. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que lo divide a esto?
Allá por el siglo III, antes de que comience la Edad Media, comienzan a surgir lo que se llaman los cantos monocordes, que es decir, son cantos a una sola voz, y estos cantos estaban relacionados con salmos y con himnos, todos ellos de la Iglesia Católica, que estaba empezando a tomar fuerza, cobrar fuerza e identidad. Por lo tanto, todos los cantos gregorianos, todos los cantos en ese momento no llegaban todavía a ser gregorianos, eran monocordes de salmos y de himnos. Bien. En el siglo IV, la iglesia, perdón, me pica un ojo. En el siglo IV, la iglesia toma cuerpo, toma forma, toma estructura y empiezan a hacerse más fuertes estos tipos de cantos, ahora sí, cantos gregorianos, en los cuales hay dos formas distintas de presentarlos. Las composiciones son o bien responsoriales, es decir, una persona canta y un coro responde, y después el otro se llama antífona y tiene que ver con un coro contestando a otro coro, ¿sí? Yo después en el trabajo les voy a subir unos links para que ustedes lo vean y entiendan esto que les estoy comentando recién acá. Bien, llega el siglo V, se instala y ya el canto gregoriano viene como desarrollándose, alabanzas a Dios. Se dice que para que un canto gregoriano sea un canto gregoriano, tiene que primero ser una melodía muy sencilla de cantar, pero tiene que estar cantada. Segundo, que tiene que ser una alabanza. Y tercero, que esa alabanza tiene que ser hacia Dios. Entonces es un canto gregoriano. Todas las manifestaciones musicales desde el siglo V hasta finales del siglo X, perteneciente al primer tramo que les estoy hablando de la Edad Media, tienen referencia a la iglesia. Todo está fundamentado, todo está pensado, todo está preparado con una finalidad que es religiosa. Pero llegó un momento que el hombre dice, no, pero yo quiero hablar de otras cosas, no solo de lo religioso. Entonces empieza a buscar esta necesidad de hablar de situaciones económicas, del campo, de las campiñas, de los romances, de lo social. Y comienza a buscar la forma de componer sobre otras cosas que no sean religiosas. Y acá surge esta segunda etapa, que es la etapa profana. Si nosotros pensamos la definición de religiosa, de música religiosa, es toda aquella música referida o con finalidad de alabanza a Dios, a los santos del día, al ordo, es decir, a lo que va sucediendo en el Evangelio para ese día. Y si pensamos en una definición de música profana, es todo aquello que no es religioso. Así de sencillo. Todo lo que no es religioso es profano. Y todo lo que está referido a Dios es religioso. Bien. Comienza esta actividad profana. Y surge la persona de compositor y poeta. Y ojo acá. No quiere decir que antes no había compositores. Sí, antes había compositores. Pero los compositores respondían musicalmente a lo que les pedía la iglesia. Ahora el compositor es un artista independiente que él elige el tema del que va a hablar y que no solamente él elige el tema, sino que él además escribe el texto, que antes no lo podía hacer. Él escribe el texto sobre lo que va a hablar. Entonces surge en esta segunda etapa de medioevo la idea del compositor y del poeta y por lo tanto surgen estos personajes que quizá lo habrán escuchado en alguna película o por ahí, el personaje del trovador, del juglar, del trovero. Hay una diferencia entre juglar,
trovador y trovero, que está definida no solamente el pueblo al que pertenece, sino además cuál es el objeto, o sea, sobre qué cantaba, sobre qué realidades o sobre qué cosas cantaba. Cada uno le cantaba una cosa diferente. Entonces surge esta imagen. Ustedes seguro habrán escuchado por ahí alguna abuela, alguna mamá, algún papá decir, fulanito es el juglar de nuestra época. Porque el juglar es aquella persona que canta lo que le está sucediendo al pueblo, lo que el pueblo quiere, de lo que el pueblo quiere hablar, que no era la iglesia en ese momento. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, en este periodo de Edad Media, en estos 10 siglos de Edad Media, surgen varias manifestaciones del arte. Surge la diferencia entre arte y artesanía, surge el concepto de arte, surge el compositor y el letrista y el poeta como una persona independiente que busca la voz del pueblo, ¿sí? Entonces, hoy les hago llegar estos conceptos muy básicos, muy chiquitos, de esta primera etapa, para poder después seguir desarrollando los trabajos, y más adelante vamos a hablar de otro periodo de la historia de la música y desarrollar un poquito más quizá esta, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, ustedes cuiden a sus familias también, hagan sus trabajos pero con serenidad, con tranquilidad, no los dejen estar porque después se vuelven locos, pero tampoco estén todo el día frente a la máquina trabajando. Así que bueno, les mando un beso, un abrazo grande. Nos vemos la próxima.